gracias al Señor por este nuevo tiempo, hermanos. Hemos tenido nuestra primera enseñanza, fue una gran bendición, y ahora, hermanos, vamos a ocuparnos de continuar con nuestro estudio, hermanos, del libro de Filemón. Voy a invitarle a usted, hermanos, para que leamos solamente el versículo número 1, hermanos. Filemón, capítulo 1, versículo 1, hermanos. De allí realmente hay muchas cosas que decir. Entonces, hermanos, todos juntos vamos a leer Filemón, capítulo 1, versículo 1. El tema que nos ocupa en esta mañana, hermanos, si usted lo quiere anotar, le he titulado El saludo de Pablo, primera parte. Saludo de Pablo o salutación de Pablo, primera parte. Como le dije a usted, mi hermano, creo que no nos vamos a demorar mucho en esta carta, pero sí, mi hermano, debemos ver algunas cosas que la misma carta de Filemón nos muestra, ¿cierto? O nos revela. Y es importante entonces verla o verlas muy despacio. Hermano, ¿qué tal si me acompaña a orar en esta mañana y presentamos delante de Dios este tiempo? Mi buen Señor, nuevamente, y como siempre lo hemos hecho, porque así lo hemos aprendido, presentamos delante de ti esta carta, esta segunda enseñanza. Yo ruego a ti, Señor, para que todos tengamos el entendimiento preparado, abierto, para que nos llenemos de conocimiento, pero lo llevemos a una práctica sana y santa. Ayúdanos, Señor, a entender de una manera y un lenguaje muy sencillo este libro tan precioso, y ayúdanos, Señor amado, a que el reino de Cristo lo establezcamos cada día en nuestro corazón y en nuestra vida y en todo lo que hacemos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Filemón 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Entonces, hermanos, si el Señor nos lo permite, solamente, hermanos, por 2 semanas estaremos estudiando, hoy y la que viene, esta salutación, hermanos, o este saludo que el apóstol Pablo hace al hermano Filemón. Aquí Pablo, el apóstol, hace un saludo como de costumbre. Si usted analiza las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, usted se va a dar cuenta de que Pablo tenía siempre esa manera particular de presentarse, y si había alguien con él, también lo presentaba y hacía su saludo. En la salutación de Pablo, es decir, aquí en este libro, el apóstol saluda al amado hermano suyo y colaborador Filemón. Pero Pablo no se queda solamente ahí, hermanos, sino que el apóstol Pablo en estos 3 versículos relata varias cosas que a mí me gustaría, hermanos, que miráramos. Que no solamente, hermanos, leyéramos este libro y lo pasáramos así de largo y ya, sino que pudiéramos ver algunas cosas que, si el Señor nos lo permite y por su providencia, deberíamos nosotros, como su segunda audiencia, poner en práctica. Amados hermanos que están en esta mañana, cada carta que el Señor nos permita providencialmente escudriñar, pues, hermanos, no la echemos al cuarto de San Alejo mental. No hagamos eso, hermanos. Es decir, leemos la carta, la estudiamos y se nos olvida. No, hermanos, al contrario,
después de que nosotros la hayamos estudiado, hayamos mirado los textos, quizás, hermanos, veremos algunas palabras en griego, quizás, hermano, después de hacer todo ese estudio, vivámosla piadosamente. Porque pues, hermanos, como dicen los jóvenes hoy en día, qué gracia es entonces estudiar una carta, ¿cierto? Leerla, animarnos, emocionarnos, pero olvidarla, hermanos. Pero realmente, hermanos, no es válido que lo hagamos de esa forma. Escúchenme, hermanos, seamos conscientes que en este tiempo que se está viviendo existe una necesidad y muy alta. ¿Y cuál es la necesidad? Estudiar, ¿cierto, hermanos? Prepararnos. Pero no solamente eso, sino poner en práctica el conocimiento que se nos está entregando, hermanos. Yo con gran preocupación veo, no solamente aquí, sino en diferentes lugares, hermanos que sí tienen un conocimiento, pero es un conocimiento repetido. Es decir, repiten solamente lo que se les enseña, pero cuando uno les pregunta, deme su argumento, la respuesta es, no sé. No sé. Y antes se ríen, hermanos. Pues se ríen jocosamente porque no saben. Eso nos lleva a pensar que no estudian, no leen. Entonces, hermanos, vuelvo y les repito, de nada sirve tener un conocimiento amplio si no hay una práctica sana. ¿Sí o no? ¿Qué sirve, hermanos? ¿O de qué nos sirve tener tanto conocimiento cuando nuestra práctica realmente, hermano, es más diabólica que cualquier otra cosa, hermanos? Hermanos, 3 puntos voy a compartir con ustedes esta mañana. Mira el primer punto. Saludo de Pablo como el autor de la carta. Saludo de Pablo como el autor de la carta. Y usted lo puede ver en el versículo 1, solamente la parte A y la parte B. Saludo de Pablo como el autor de la carta. Versículo 1, la parte A y la parte B. El segundo punto es este, hermanos, el amor de Pablo hacia Timoteo, su hijo en la fe. El amor de Pablo hacia Timoteo, su hijo en la fe, versículo 1, la parte C. Y número 3, hermanos, una carta muy personal dirigida a su hermano amado, colaborador Filemón. Una carta muy personal, ni siquiera personal, muy personal, dirigida a su hermano amado y colaborador Filemón. Versículo 1, la parte B. Entonces, hermano, pues tengo que preguntar si usted, mi hermano, está preparado, si está listo, hermano. Muy bien, hermanos, entonces vamos a mirar el punto número 1, que es la presentación de Pablo como el autor de la carta. Vamos a leer el versículo 1, la parte A y la parte B, hermanos. Pablo dice lo siguiente: Pablo, o sea, la parte A, prisionero de ¿quién? De Jesucristo. Leámoslo otra vez, hermanos. Pablo, prisionero de Jesucristo. Hermanos, el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles. Él asimismo se presenta, apóstol de los gentiles. Pero quiero que usted note, los que de pronto ya han estudiado un poquito esta carta, que el apóstol Pablo se presenta precisamente con su nombre. Recuerde que la palabra Pablo en el griego es la palabra Paulos, y en el latín Paulus. Cuando usted ve la palabra Paulos y Paulus, se va a dar cuenta de que las dos palabras traducen pequeño. El nombre Pablo es traducido en el griego y en el latín
como pequeño. Ahora usted dirá, bueno, está muy bien eso, pero yo quiero que usted note algo interesante aquí. El apóstol Pablo era un hombre como letrado, ¿cierto? Un hombre estudioso, un hombre que tenía un currículo muy amplio, hermanos. Realmente era así. Pero el apóstol Pablo, cuando se presenta, por ejemplo, frente a los corintianos y a los apóstoles de Cristo, el apóstol Pablo jamás se presenta con orgullo. Es decir, Pablo nunca dice, yo soy el más grande, yo soy mejor que ustedes, yo tengo tantos títulos. Pablo no hace eso. ¿Qué hace Pablo? Se presenta como el más pequeño de los apóstoles, el más pequeño. Es más, Pablo dice que él es abortivo. Pablo lo que está haciendo es hacer honor a su nombre. Pero hoy en día, hermanos, y ya se lo voy a mostrar por la escritura, hoy en día, ¿qué vemos? Vemos que aún en la reforma o en las iglesias reformadas, porque debemos decirlo y no podemos quedarnos callados, está llegando, hermanos, una ola donde los hermanos que eran más humildes, entonces ahora, porque tienen estudios teológicos, entonces ahora, hermanos, están tan crecidos, están tan altivos, que a ellos se les debe presentar con todos sus títulos. Entonces con ustedes, el pastor que estudió en esto, que hizo esto, posgrado en esto, certificación en esto. Cuando usted va a la escritura, hermanos, se va a dar cuenta, hablando de Pablo, que él hace todo lo contrario. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9 y versículo 10. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 9 y versículo 10. Hermano, espero que no se pierda, por favor, que esto es maravilloso. ¿Ya lo tiene usted, hermano? 1 Corintios 15, versículos 9 y 10. Mire lo que el apóstol Pablo está diciendo, o va a decir a continuación. Porque yo soy, ¿qué, hermanos? El más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Y mire la respuesta que él da: porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pregunto, ¿usted puede ver orgullo en Pablo? No. ¿Usted ve altivez en Pablo? No. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Yo soy el más pequeñito de todos, ¿cierto? Yo soy la persona que el Señor escogió de todos, pero como Pablo se presenta como el más pequeño. Pablo, Paulus, pequeño. Ahora bien, hermanos, esta carta tiene una peculiaridad, que la diferencia, por supuesto, de las 12 cartas que el apóstol Pablo ha escrito. Y usted se preguntará, ¿cuál es ese gran rasgo o esa diferencia? Pues bueno, hermanos, es su presentación. Su presentación. El apóstol Pablo, como le dije a usted, no se presenta como el altivo, como el orgulloso. Aquí en esta carta, el apóstol Pablo hace una gran diferencia. Por ejemplo, en Romanos 1:1, si usted va conmigo rápido, se va a dar cuenta de que Pablo se presenta como siervo de Jesucristo. ¿Sí lo está notando allí? En Romanos 1:1, la parte B, ¿cómo se presenta él?
como siervo de Jesucristo. Pero si usted va a 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, la parte B, 2 Corintios, capítulo 1, versículo 1, la parte B, ¿cómo se presenta Pablo? Como apóstol de Jesucristo. ¿Sí lo está notando? Como apóstol. Ahora recuerde que la palabra apóstol es enviado, ¿no? Como enviado del Señor. Él no se está presentando con un cargo, qué cargo como hoy en día muchos lo hacen. No, enviado a predicar las buenas nuevas, perdón. Pero cuando usted va al libro de Tito, capítulo 1, versículo 1, la parte B, Tito, estoy dando algunos ejemplos, hermanos. ¿Cómo se presenta el apóstol Pablo? Como siervo ahora de Dios, como siervo de Dios. Y en Filemón, ¿cómo se presenta entonces el apóstol Pablo? Como prisionero de Jesucristo. ¿Nota usted la diferencia, hermanos? Como prisionero. Y si uno le pregunta al texto y uno va a la historia y uno dice, ¿por qué el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1, se presenta como prisionero de Jesucristo? Pues, ¿qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Primero, hermanos, está dando a entender a su hermano, a su amigo y colaborador Filemón, que él evidentemente o literalmente sí se encontraba preso. Pero hermanos, él estaba preso, y esto es lo que quiero que usted note. Él no estaba preso y él tenía rabia o ira. No, él estaba preso por amor, ¿a quién, hermanos? Al Señor Jesucristo. Pero estando preso, el apóstol Pablo os escribe de su mismo puño, dándole a entender a Filemón que para él era un gran gozo estar allí. No tenía ningún problema, no tenía ninguna aflicción, aunque evidentemente la historia nos diga que sí, Pablo nunca las dice. Hermanos, en cierta medida usted y yo somos presos, pero somos presos por el amor de Cristo. Ahora, permítame decir algo más. Hermanos, los tiempos que estamos viviendo, por lo menos aquí en Colombia, para no hablar de otro país, no son buenos tiempos, hermanos. Son tiempos realmente muy peculiares. Son tiempos con unas distinciones muy marcadas. Por ejemplo, la economía. Por ejemplo, el gobierno, entre otras. Pero, hermanos, lo decía el hermano en su enseñanza, somos bendecidos porque no somos perseguidos, ¿cierto, hermano? Somos bendecidos porque podemos comer esto o podemos comer aquello. Somos bendecidos porque tenemos una iglesia local. Somos bendecidos porque tenemos hermanos que vemos bien, ¿o no, hermanos? Pero a veces nos quejamos. Y si usted se pregunta, y me pregunta a mí, pastor, ¿quejarnos o quejarme está mal? Pues voy a ser honesto, no, hermanos, porque como humanos también podemos quejarnos. ¿Qué es lo que está mal? Cuando nos quejamos pecaminosamente y lo hacemos sin dar gracias a Dios, y lo hacemos sin entender, hermanos, que en ocasiones deberemos pasar por situaciones. Y cuando venga esa situación, ¿qué debemos hacer? Darle la gloria ¿a quién? A Cristo. ¿Estamos de acuerdo, no, hermanos? Permítame hacer una breve reflexión con lo que sucede en la actualidad. Yo nunca he visto, yo personalmente nunca he visto que a un anciano o a un pastor lo presenten como siervo inútil. Nunca lo he visto. O como el más pequeño de todos los pastores. Y yo creo que nunca lo vamos a ver. ¿Por qué, hermanos? Porque nos da pena hacer esas presentaciones. ¿Sí o no? Usted se va a encontrar
que cuando lo inviten, quizás al final de este año, a un grado de un profesional o de un estudiante que va a terminar su bachillerato, nunca usted va a ver que la persona que esté dirigiendo va a decir, bueno, con ustedes los hermanos estudiantes, pero pasaron. Eso nunca va a pasar. Con ustedes, el último en el ITFES fue este colegio. No, eso no va a pasar. Siempre los van a presentar como los graduandos, ¿no? Como la promoción 2023. Y muchos de ellos fueron los peores en el colegio, los más groseros. Pero esa es la presentación. Pero, hermanos, usted nunca va a escuchar que alguien presente al pastor como con ustedes el siervo inútil, porque le aseguro que ese hermano se va a enojar, o va a hacer caras, o la iglesia quizás va a sentir pena. ¿Qué hacemos, hermanos? Presumimos de sus títulos. Con ustedes el doctor, con ustedes el maestro. ¿Y qué hacen en otras iglesias locales? Con ustedes ahora el profeta o la profeta o la apóstol o el apóstol. Demos un fuerte aplauso. O póngase de pie a ver. ¿Y qué hace la gente? ¿Se pone de pie? ¿Estoy mintiendo, hermanos? No, hermanos. Esto a mí me produce tristeza y también impotencia, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos hemos permitido que a la iglesia entren personas con un mal espíritu, personas que dañan la iglesia, y nos da pena y nos da temor decirles face to face, para no decirles en español lo que ellos son. ¿Quiere que le resuma qué es lo que tenemos? Tenemos ídolos. En la Reforma ya tenemos ídolos. Pero la culpa no es de ellos, la culpa es de aquellos que los hacen más justos que el mismo Dios. No está mal, hermanos, publicar un refrán o una cita de un hermano, está bien. Pero, hermanos, no hagamos idolatría de ellos. A veces en los púlpitos decimos más frases humanas que la Biblia. Como dijo el pastor tal, como dijo el último pastor que escuché esta mañana, pero la Biblia, debemos predicar la Biblia. Y le repito, no es que esté mal usar una frase, pero debemos citar que, hermanos, la Biblia. Hermanos, volviendo a nuestro texto, cuando Pablo habla y dice que él está preso por el Señor, esto demuestra varias cosas. Primero, la sumisión que Pablo tenía a Cristo, la sumisión. Segundo, demuestra la reverencia que Pablo tenía hacia su Señor. Tercero, hermanos, demuestra la humildad que a veces falta en los púlpitos. Y número 4, el desapego hacia los títulos. ¿Sí o no? El desapego. Yo veo hermanos que hablan es más de sus títulos que de lo que el Señor hizo por ellos. Hermanos, leamos Hechos 22, versículo del 3 al 5. Hechos capítulo 22, versículos del 3 al 5. Vamos a mirar, hermanos, el deseo y el gozo de Pablo por querer hacer la voluntad de Dios. Vaya conmigo, hermanos, a Hechos capítulo 22, versículo 3 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Hechos 22. Dice de la siguiente manera, hermanos. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel,
estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen, ¿qué, hermanos? Castigados. Hermanos, en todas las cartas paulinas, permítame usar este lenguaje, Pablo no necesita estar chicaneando, ¿cierto? Que coloquialmente así lo decimos. O tampoco aparentando. Pablo no tenía soberbia. Pablo no tenía orgullo. Pablo no tenía celos. Pablo no tenía poder. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que hoy en día realmente nos hace falta, gracias hermano, nos hace falta ser más humildes, ¿sí o no, hermanos? ¿O no? Nos hace falta ser más humildes. Miren, hermanos, yo los felicito a todos ustedes y a los que nos ven en esta mañana, porque hay personas que estudian y que diariamente se preparan, pero cuando venimos a la iglesia local, todos somos iguales. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Todos somos iguales. A todos se nos debe respetar como el Señor ha mandado. Muy bien, hermanos, este primer punto lo hemos entendido, hermanos. ¿Ha sido claro, hermanos? El primer punto, hermanos, es este. Pablo hace su presentación como el autor de esta carta, pero él se presenta con la más gloriosa humildad. Punto número 2, hermanos, el amor de Pablo hacia Timoteo, su hijo en la fe. Leamos el versículo 1, la parte C. El amor de Pablo hacia Timoteo, su hijo en la fe. Dice el autor, y el hermano Timoteo. No dice más, y el hermano Timoteo. Debo aclarar aquí, hermanos, que Pablo, al hablar de Timoteo, ¿de quién está hablando? De su hijo en la fe. Pero en ningún momento el apóstol Pablo, y a veces he escuchado que así lo dicen, en ningún momento el apóstol Pablo lo está colocando como el coautor de la carta a Filemón. Y acuérdese que hace 8 días lo vimos, versículo 9, versículo 19, Pablo menciona a Timoteo porque quizás este hombre siempre estuvo a su lado, ayudándole, cuidándolo. Por ejemplo, hermanos, en 2 Corintios 1:1, el apóstol Pablo nombra a Timoteo. Usted lo puede ver allí. En Colosenses 1:1, el apóstol Pablo nombra a Timoteo. En Primera y Segunda de Tesalonicenses, el apóstol Pablo nombra a Timoteo y lo nombra como la persona que lo está ayudando. Permítame darle a usted 4 posibles razones al nombrar a Timoteo. Porque es que, hermano, nosotros no podemos solamente decir, sí, lo está nombrando, y lo nombra porque de pronto escribió también la carta. No, permítame darle a usted 4 razones bíblicas por qué el apóstol Pablo nombra a Timoteo. Mire la primera, por su amor y cercanía hacia su hijo en la fe, Timoteo. Si yo escribiera un libro, por ejemplo, sobre la iglesia local, pues hermano, créame que voy a anotar con nombre propio a aquel o aquellos hermanos que me ayudaron
firmes sin titubear. Y voy a decir, conmigo estuvo o estuvieron el hermano X o esta hermana. Pablo, hermano, nombra quizás a Timoteo por esa razón. Miren la segunda razón. Timoteo estaba con Pablo cuando escribió esta carta. Esa es la segunda razón. La primera es por su amor, por su cercanía. Entonces ahí lo nombra. La segunda, porque Timoteo estaba con Pablo cuando escribió esta carta. Estaba a su lado. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué dice? Y el hermano Timoteo. Pero miren lo tercero, Pablo quería que Timoteo, fuera reconocido como un líder prominente. ¿Se acuerda que Pablo escribe primera y segunda de Timoteo? ¿Y a quién se la escribe? A Timoteo. ¿Y dónde estaba Timoteo? ¿O dónde fue enviado? A Éfeso. Quería en su primera carta animarlo para que él entendiera cómo la iglesia tenía que vivir, cómo la iglesia tenía que comportarse. Y cuando usted va a la carta número 2, pues usted se va a dar cuenta de que es una carta muy diferente y personal, pero que Pablo escribe también a un ministro, o sea, a Timoteo. Y mire la cuarta razón, Pablo amaba extrañablemente a Timoteo. Recuerde usted que Pablo, como ya le dije, escribe 2 cartas, primera y segunda a Timoteo. Pero la segunda carta, que fue la última que escribió Pablo, porque ya iba a morir, el apóstol Pablo le da unas recomendaciones particulares a este hombre, como por ejemplo, aviva la fe que está en ti. Hermanos, ¿cuánto necesitamos amar más y más y murmurar menos? ¿Cierto, hermanos? ¿Cuánto necesitamos eso? ¿Cuánto necesitamos amar entrañablemente? Es decir, que salga de lo más profundo de nuestro corazón y de nuestro ser y de nuestras entrañas a otros hermanos, pero no lo hacemos, hermanos. Alguien dijo hace poco, pero ¿para qué decir tanto que nos llamemos? ¿Para qué decir tanto que nos amemos? Llamar y amar. Pues hermanos, porque como creyentes hemos sido llamados a sumar, ¿cierto? ¿O no, hermanos? Y a multiplicar. Pero hay algunos creyentes que lo que hacen es restar y dividir. ¿Sí o no? Y yo le pregunto a usted, présteme cuidado, ¿usted es un creyente que suma y multiplica o es un creyente que resta y divide? Usted tiene que estar en algún grupo, ¿cierto? Hay 2 grupos, los que suman y los que multiplican o los que restan y dividen. Así de fácil, hermano. Pablo, ¿qué hacía? ¿Dividía y restaba? No, usted ya sabe. Hermanos, pongamos esto como ejemplo y pongamos en práctica. Vea, yo felicito en esta mañana públicamente a los hermanos que suman y multiplican, pero también llamo al orden a aquellos que restan y dividen, porque eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Muy bien, hermanos, esto nos lleva al tercer punto. Una carta personal dirigida a su hermano, a su amigo y colaborador Filemón. Mire el versículo 1, solamente la parte D. Versículo 1, la parte D. ¿Qué dice? Al amado, no dice al odiado, sino que dice al amado Filemón, colaborador
nuestro. Hermanos, cuando leemos los 25 versículos de esta carta, podemos apreciar detenidamente que Pablo escribe de su puño y letra. En el versículo 19, usted lo puede ver. Pero ¿qué es lo que escribe? Una carta personal a su hermano y compañero Filemón. ¿Pero quién era Filemón? Ya lo dijimos hace 8 días, permítame recordarle. Filemón era amigo de Pablo, discípulo suyo, compañero de milicia en la predicación del Evangelio, colaborador suyo, y no solamente de Pablo, sino de otros hermanos. Y en esto que he dicho, hermano, podemos ver varias características que en este tiempo nos hace falta. Por ejemplo, hermanos, a veces no somos amigos de nadie, porque nos creemos de tanta alcurnia que pensamos que nadie nos llega hasta el hombro. Por eso no tenemos amigos. ¿Qué más, hermanos? Discípulo de Pablo. A veces, hermano, no nos gusta que nos discipulen. No nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos llamen la atención. Porque cuando eso pasa, ¿qué hacen los hermanos? Se van de las iglesias. Pero cuando en el trabajo los regañan y los llaman al orden, ahí sí bajan la cabeza y no se van, porque pierden el trabajo, ¿sí o no? Esa es la incongruencia que tenemos nosotros, los que somos cristianos. No nos gusta que nos discipulen, nos molesta. Filemón, ¿qué era? Amigo o compañero de milicia. ¿Y usted es compañero de milicia aquí en la iglesia? Hermanos, necesitamos hacer esto. Uy, no, pastor, hoy no puedo porque tengo... Si usted supiera, pues hermano, cuénteme para que yo pueda saber. No, es que ni le cuento. Finalmente uno no sabe nada, porque no dice nada. Pero lo que más me llama la atención es que este hombre, dice el texto, colaborador, no dice mío. ¿Qué dice el texto? Colaborador nuestro. Ese nuestro habla de muchos, ¿cierto? Pero no solamente de muchos, sino que debemos entenderlo como plural. O sea que este hombre hacía muchas cosas, no solamente por Pablo, sino por muchos hermanos. Hermanos, Onésimo, esclavo de Filemón, defraudó la confianza de su amo. ¿Y por qué voy a hablar de Onésimo? Porque, hermanos, Onésimo tiene mucho que ver con la actitud que tenía Filemón. ¿Qué hizo Onésimo? Se cree que de pronto este hombre, antes de irse para Roma, le robó algo a Filemón. ¿Qué? No lo sabemos, ¿cierto? Pero algo quizás se robó. Pero mire lo segundo, hermanos. Según las leyes de Roma, al escapar de su amo, aquellos que huían y eran encontrados o eran capturados, a esos esclavos se les debía hacer 2 cosas. Primero, recibían un castigo ejemplar, pero dentro del castigo también había pena de muerte, y eso era un castigo ejemplar. ¿Qué hace la iglesia local hoy en día? Recibe a cualquier persona sin revisar su vida. Vienen a las iglesias, hacen un daño, se van. ¿Sabe? Nosotros, ¿qué deberíamos hacer, hermanos, con esos hermanos? Colocarlos como estilo la Interpol. Que cuando alguien hace algo delicado, entonces hay un código rojo, ¿cierto? Y si se va para ese país, allá lo capturan. Deberíamos hacer lo mismo, hermanos. Foto y nombre, este hermano, esta hermana, no, vinieron para dañar, no les permitan la entrada a ese lugar. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, hermanos. ¿Me están entendiendo, hermanos? ¿Sí, hermanos?
Pablo envía esta carta a Filemón desde su encarcelamiento domiciliario en Roma. ¿Por qué, hermanos? Porque tuvo un encuentro con Onésimo. Con Onésimo, el esclavo, sí, el que robó, al cual Pablo le predicó el evangelio del arrepentimiento en Cristo Jesús. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso que vemos en esta carta? Que Onésimo creyó y fue perdonado. Pero no solamente fue perdonado por Cristo, sino también por Pablo. Y cuando él lo envía de regreso a Colosas, le dice a su hermano Filemón que lo perdone, pero que ya no lo reciba como un esclavo, sino como ¿qué? Como más que un hermano. Ni siquiera como hermano, sino más que un hermano. En Roma Pablo instruye. En Roma Pablo discipula a Onésimo en la palabra al punto que éste realmente experimentó un cambio real. Hermanos, la única manera para que alguien cambie realmente es que se le predique el evangelio. De resto, vamos a encontrar cristianos mediocres. Vamos a encontrar cristianos que realmente no son cristianos. Cristianos que realmente no estudian. Cristianos que no tienen temor al pecado. Escúcheme. Cristianos que viven todo el tiempo pecando, pero que ni siquiera, hermanos, son redarguidos por la palabra porque nunca han nacido de nuevo. Cristianos que son groseros, y cristianos entre comillas. Cristianos que son groseros, cristianos que maltratan, cristianos que pegan, cristianos que hacen mal, pero que nadie les puede corregir, hermanos. Pablo, ¿qué hace con Onésimo? Lo constituye un compañero de milicia. ¿Sabe qué significa el nombre Onésimo? Útil. Útil. Y cuando entremos a ese versículo, hermanos, que será muy pronto, pues Pablo hace un juego de palabras. Pablo hace ahí una especie de juego de palabras, porque para Filemón en un momento fue inútil, pero en las manos del Señor, ¿en qué se convirtió? En alguien útil. ¿Y esto qué significa? Que usted y yo en un momento de nuestra vida realmente fuimos muy inútiles, hermanos. Pero cuando el Señor nos tomó, nos abrazó, nos secó las lágrimas, cambió nuestra vestidura. Cuando el Señor, hermano, nos dijo, son perdonados para siempre, nos convertimos o pasamos a ser de seres inútiles a seres que útiles. Por eso usted ve hermanos que sirven en la predicación, hermanos que nos ayudan, que nos instruyen. Ellos ¿cómo eran? Inútiles. Y ahora en las manos de Dios, ¿cómo son? Útiles. Este hombre, Onésimo, pregunto, ¿fue de gran utilidad para Pablo, sí o no? Sí, hermanos, de mucha utilidad. Pablo, como un hombre serio y conocedor de la ley en Roma, ¿sabe qué hace? Como él conocía la ley, como él era instruido, él sabía que no podía tener a Onésimo allí, porque él sabía que la ley no se lo permitía. ¿Qué hace este hombre usando la ley? Lo devuelve otra vez para Colosas. Lo devuelve. ¿A quién se lo devolvió? A Filemón. ¿Pero para qué le devolvió? ¿Para que le pegara? No, hermanos. Lo devolvió para que lo perdonara, para que lo recibiera en su casa, ya no como esclavo, sino como hermano. ¿Sí? Hermanos, este es el tema central de esta carta. ¿Se acuerdan los 8 días? El perdón, hermanos. El amor. El nuevo comienzo. Amados hermanos, yo me imagino a Filemón recibiendo esta carta. Todos imaginémonos eso. Filemón recibiendo esta carta. Después de que la recibe,
minutos después comienza a leerla en su casa donde estaba la iglesia. Y la lee junto a Arquipo, su hijo, junto a Apia y junto a algunos hermanos de esa congregación. Y él sabía que muy pronto llegaría, y lo pongo entre comillas, el ladrón que un día se fue de su lado, pero que no iba a llegar ya como ladrón, y que no podía recibirlo ya como, ¿qué? Como esclavo, sino que ahora el reto para este hombre era perdonarlo, ¿cierto? Y recibirlo ahora como un verdadero discípulo, no solamente de Cristo, sino de Pablo, y como hermano suyo. El reto para Filemón, ¿cuál era? Perdonarlo y olvidar la ofensa, entendiendo que el Señor Jesucristo ya lo había perdonado. ¿Y cuánto, hermano, nos falta hacer esto? ¿Algún hermano nos hace daño? Decimos que hemos perdonado la ofensa, pero todavía la tenemos en la cabeza. ¿Sí o no, hermanos? Hermanos, ¿qué relato más glorioso e impactante? Filemón ya no debía ver a Onésimo como esclavo. Ya no podía verlo así. Tampoco debía recordarle el pasado suyo, como nosotros lo hacemos, que somos buenos para eso. Sino que ahora debía recibirlo como el hermano amado. Leamos los versículos 16 y 17. Mire lo que dice el apóstol Pablo. No ya como qué, como esclavo. Versículos 16 y 17 de Filemón. No ya como esclavo. ¿Sí lo nota usted allí? Sino como, más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, dice Pablo. Pero cuánto más para ti, mire el peso tan tremendo que está colocando allí, cuánto más para ti. Y él va a tocar ahora las fibras más profundas, porque él sabe que humanamente a veces nos cuesta perdonar. ¿Qué dice? Tanto en la carne como en el Señor. ¿Cierto? Tanto en la carne como en el Señor. Mira el versículo 17. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Mire el estandarte tan alto que él pone. Pablo dice en otras palabras, si realmente usted a mí me ama, pues también reciba a este hombre con el mismo afecto y amor que tiene por mí. Hermanos, voy a terminar aquí, hermanos. Solo nuestro Señor Jesucristo, por su bendita gracia, ¿qué puede hacer? Convencer por medio de una exposición fiel del Evangelio. Solamente Él puede convencer el corazón más duro, hermanos, y el corazón más tieso. ¿Y sabe qué hacer? Transformarlo de esclavo del diablo a servidor suyo. Por eso, hermano, es difícil que todos puedan servir. Por eso es muy complicado, hermanos, que todos hablemos el mismo lenguaje. Siempre habrá un grupo que haga eso y siempre habrá otro grupo que no lo haga, hermanos. Hermanos, seamos como Onésimo, seamos como Filemón, seamos como Pablo, pero mayormente seamos como Cristo, hermano. Si usted hoy reconoce que tiene una herida en su corazón o que tiene una molestia por alguien y usted no ha podido perdonar, perdone y olvide. Perdone el pasado, hermano. No se muera con eso. Que el día de su velorio la gente más cercana a usted diga, uy, se murió, pero yo sabía que no perdonó. Yo sabía. Hermanos, como conclusión final, Pablo, aunque estaba en medio de una cárcel,
en tribulación, con quebrantos de salud. Pablo siempre mostró a Cristo con un amor verdadero y fiel. Pero no solamente eso, que eso fue lo mismo que escribió. Y eso fue lo mismo que le dijo a Filemón, que amara a quién, a Onésimo, que lo perdonara y que le permitiera que fuera transformado. Y como aplicación final, hermano, ¿cuánto nos falta entender el amor del Señor, hermanos? ¿Cuánto nos falta? Los que somos redimidos por el Señor, hermanos, quitemos de nuestro corazón toda barrera, todo odio, todo desamor, toda intolerancia, toda crítica, toda murmuración. Y tratemos, hermanos amados, de que la iglesia local no viva eso, hermanos. Amén. Quitémoslo. ¿Es fácil? No, no es fácil. Van a pasar semanas, meses, años, ¿cierto? Y todavía vamos a tener cosas, pero que Dios nos ayude. Hermano, póngase sobre sus pies y vamos a orar, hermanos. Señor amado, nuevamente estamos aquí en esta mañana. Te pedimos, Señor amado, que nos ayudes y que nos permitas, Señor bendito, seguir sirviéndote a ti, que nos permitas, Señor, amarte, que nos permitas buscarte. Mira, Señor, este relato tan precioso. Mira este libro, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender y ayúdanos a entender por tu palabra, Señor, la importancia de poder vivir para ti y de poder ser, Señor, perdonadores, amorosos con otros hermanos. Ayúdanos, Señor, a ver este libro como un libro que habla de la justificación y del perdón eterno. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos que hoy estuvieron con nosotros. Dios les bendiga y que tengan una muy buena tarde.